bienvenidos a este cuarto ciclo de conferencias, aulas abiertas rumbo al Bicentenario. Tendremos la presencia del profesor David Saldaña, quien nos presentará una conferencia muy interesante titulada El grito de la libertad en algunas provincias del departamento de Cajamarca. Como ustedes saben, este ciclo de conferencias las hemos denominado aulas abiertas, puesto que es un espacio de capacitación que se viene desarrollando en el marco del Bicentenario. Consideramos muy importante acercar capacitación, acercar estos temas de interés de la vida de Cajamarca desde la libertad de 1821 y enmarcados en este evento del Bicentenario. Todas estas charlas se seguirán dando todos los viernes en este horario a partir de las 5 de la tarde a través de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, quien a través de la Gerencia de Turismo, Cultura y Centro Histórico y la Escuela Taller San Antonio de Cajamarca, estamos liderando este proceso de acercar información, de acercar conocimiento y sobre todo de generar un libro posterior a todas estas charlas de los ponentes que será un aporte para Cajamarca. Vamos a dejar en palabra del ingeniero Jaime Rodrigo para que nos pueda dar el saludo, no sin antes explicarles para las personas que no nos conocen qué es la Escuela Taller. La Escuela Taller es un centro de formación técnica que funciona bajo la alianza estratégica de la Municipalidad Provincial de Cajamarca y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Nosotros trabajamos bajo la Gerencia de Turismo, Cultura y Centro Histórico y es así que contribuimos de manera conjunta al desarrollo tanto cultural como turístico de nuestro patrimonio. Muy buenas tardes a todo nuestro público que asiste asiduamente a este conversatorio que le hemos denominado, como ya lo manifestó la arquitecta Sandra Serna, aulas abiertas rumbo al Bicentenario. En primer lugar, permítame presentar el saludo cordial de nuestro alcalde, el doctor Víctor Andrés Villar Narro, quien siempre nos manifiesta su complacencia por la realización de este tipo de eventos que están tendientes a formar conciencia e identidad en todos nuestros codepartamentanos. Quiero también, antes de presentar a nuestro ponente, desde esta oportunidad y en este momento, rendir un homenaje póstumo a un gran cajamarquino, científico, investigador, muy allegado a nosotros, quien ha sido el doctor Roger Guerra García Cueva, que el día de ayer, lamentablemente en Lima, a la edad de 87 años dejó de existir. Nuestro homenaje a él, puesto que realmente con ese conjunto de intelectuales en Cajamarca, pues siempre nos han inculcado ese amor, ese deseo de querer y de lograr el desarrollo de Cajamarca. Esta oportunidad vamos a tener la suerte de tener dentro de nuestros expositores a nuestro profesor David Saldaña Sangay. Don David Saldaña es un profesor de historia e investigador, autor de varias obras. Llegó a Cajamarca aproximadamente en el año 1968. Dentro de su producción intelectual, él tiene el libro de Los Baños del Inca, Historia y Termalismo, El Solar del Inca y el Cuarto de Rescate 2016 en coautoría con el profesor Julio Sarmiento Gutiérrez, y La Crónica de Cajamarca, región en 2 tomos que está en proceso de edición. El tema de nuestro conferencista el día de hoy es el grito de la independencia en las provincias de Cajamarca. Sin embargo, hacemos aclaratoria de que esta vez va a tomar solamente algunas de las provincias porque el tema es bastante largo y muy apasionante,
de tal forma de que en una próxima conferencia estará él desarrollando el grito de independencia en las provincias en donde en esta oportunidad no las toque. Amigos de la Escuela Taller San Antonio, Sandra, Jaime, Miguel y los demás integrantes, antes que nada un saludo fraterno y una felicitación por una tarea tan interesante, tan manifiesta de amor a Cajamarca y a nuestra patria en estos años que estamos para conmemorar el bicentenario de la independencia nacional. Yo con mucho gusto tengo la satisfacción de venir a esta reunión porque quisiera contribuir a despejar algunos conceptos que no están muy claros y tampoco no son tan del todo ciertos. Sin duda que esta es una fecha un poco delicada, porque por un lado tenemos la satisfacción de conmemorar los 200 años de libertad, que es lo más grande que tienen las sociedades, la libertad, la justicia. Y de otro lado, la situación de salud que está viviendo el mundo. Bueno, este tema del grito de independencia en el departamento de Cajamarca, es necesario conocerlo porque hay un desconocimiento muy notorio cómo contribuyó Cajamarca con sus provincias a la libertad de la vida colonial que padecimos durante 300 años. ¿Acaso conocemos el esfuerzo en sangre, en dinero, que dieron muchos pueblos, muchos ciudadanos que no son absolutamente conocidos en Cajamarca a lo largo de sus provincias? Entonces, como que nosotros no hubiésemos contribuido y hubiésemos recibido de obsequio gratuitamente la libertad que un día proclamara San Martín el 28 de julio de 1821. Eso, que sea la expresión de la voz de aquellos pueblos que no tienen voz, de aquellos pueblos anónimos que sin embargo entregaron su sangre y sus vidas para alcanzar lo que hoy tenemos, la independencia. Mariano Felipe Paz Soldán dice en un libro, el Perú, la libertad concedida, es decir, que a nosotros nos obsequiaron la libertad, lo cual no es cierto, porque vamos a ver cómo miles de peruanos de las diversas provincias, especialmente del norte del Perú, entregaron su sacrificio y se inmolaron por la libertad. Entonces, a nosotros no nos han concedido la libertad. Eso lo hemos ganado con el esfuerzo y sacrificio de los peruanos, desde los más anónimos y sencillos. Y Cajamarca, naturalmente, no estuvo ausente. ¿Y quién conoce, por ejemplo, José Luz, un patriota chotano, entregó su vida, fue asesinado porque desplegó una fuerte campaña por la libertad, y así otros que lo vamos a ver en este momento. Entonces, el objetivo es conocernos, valorarnos y así alcanzar nuestra identidad, que no la hay todavía fortalecida. Bueno, el grito de libertad tuvo dos etapas en el Perú. La primera etapa con San Martín y la segunda etapa con Bolívar. Durante la primera etapa encontramos gestos muy interesantes. Por ejemplo, muchos pueblos se manifestaron. Tenemos así el grito de libertad en San Pablo, que fue el 7 de enero de 1821. Por aquel entonces, políticamente, nos habíamos constituido en una provincia de la Intendencia de Trujillo, donde el marqués de Torre Tagle había proclamado la independencia el 29 de diciembre de 1821. San Pablo, escuchando el mensaje que traía José María Monzón, un presbítero hualgayujino, enviado por Torre Tagle, que había proclamado su independencia en Trujillo, para que este mensajero animara, motivara a los pueblos del norte a proclamar su independencia, a fin de hacerla más grande. Y efectivamente este presbítero cumplió su trabajo eficientemente,
porque en base a ello, varios pueblos del norte del Perú, especialmente de la Sierra Cajamarquina, proclamarían su independencia. Lucas, mire, esa independencia proclamada el 7 de enero fue una masiva concentración, ciudadanos del campo, de la ciudad, y donde don Lucas de Arroyo, comisionado del señor juez político del partido, secundado por el coronel Manuel Francisco de Castañeda, en una ceremonia cargada de patriotismo, desbordante de alegría, proclamarían la independencia de San Pablo, y terminando con estas frases: viva la independencia, viva la patria, viva la libertad, y que muera la tiranía y el déspota peninsular. Ahí está nuestra tierra, esta tierra histórica, esta tierra donde se han dado grandes acontecimientos históricos que han conmovido al mundo. En aquella oportunidad, Cajamarca, ya me parece que algo ha expuesto el profesor Evelio Gaitán, proclamó su independencia el 8 de enero de 1821. Esta plaza, esta tierra que nos vio nacer, esta tierra que guarda en nuestros corazones, nos hace vibrar nuestros corazones, esto proclamó su independencia el 8 de enero de 1821. Siendo alcalde don Vicente Barrantes y don Sixto Soto Astopilco, cacique de las 7 Guarangas de Cajamarca. Él proclamó la independencia. Se corrió la noticia muy grande de que se restauraba el antiguo Tahuantinsuyo y el poder debía regresar a sus legítimos dueños, que eran los naturales de Cajamarca y los naturales del Perú. Y por eso Vicente Soto Astopilco, don Caristo Soto Astopilco, vino con una multitud muy grande de gente cajamarquina del Valle de Cajamarca, de la Pampa de Cajamarca y de lugares aledaños. Realizada la ceremonia, desgraciadamente fue una decepción para ellos, porque no se habló nada de ellos, ni del retorno del poder a quienes eran sus legítimos propietarios. Esa fue una ceremonia sumamente importante. Como ustedes ven, los que llamados a ser los protagonistas de la nueva realidad nacional ya de un país libre, no, que eran los naturales. Chota proclamó su independencia el 12 de enero. Los chotanos tienen una larga historia de lucha. Allí, por ejemplo, no olvidemos que hubo un precursor. Hubieron 3 precursores. Tal vez el primero, don Pedro Tantallatas, alcalde de Naturales. Él, en 1777, viajó a España ante el rey Carlos III a reclamar el abuso de que eran víctimas los naturales. Lo hizo con tanta seguridad y serenidad que lo consiguió efectivamente. También nadie conoce, por ejemplo, de José Salinas, autodenominado José Luz de la Verdad, que formó un grupo de rebeldes llamados los Brujos de Chulcahuanga, cerca de Huamachuco, un sitio muy, muy pintoresco, una montaña muy pintoresca. Él decía ser un luchador por la libertad de la patria chotana. En un mensaje que él envía, vean ustedes, dice lo siguiente: yo soy la luz de la verdad y os requiero para que, es un poco fuerte, matéis a los patrones y tiranos, a los curas esquiladores de ovejas. Esta tierra es nuestra y nuestra, de los peruanos y no de los españoles. No toleraremos más amos que vienen desde afuera a gobernar nuestra casa, cargándonos de cadenas y tributos, convirtiendo en oro nuestras gotas de sudor. Abajo la tiranía, viva la libertad. Él permaneció en esta montaña que está cerca de Huamachuco, la montaña denominada los Brujos de Chalcahuanca. Permaneció allí mucho tiempo hasta que fue, digamos, exterminado. Él murió en el enfrentamiento.
50 hombres nomás ya le quedaban para la resistencia, 50 naturales. Entonces su contribución también ha sido muy interesante. Por ejemplo, también tenemos ya en el mismo acto histórico, Chota proclamó su independencia el 12 de enero, en actos, como le digo, sumamente emotivos. Y lo proclamó Inocencio Consanchilón, un alcalde también de naturales. Y fue tan grande la emoción que se desbordó por la zona rural, atendiendo a todos estos requerimientos de los naturales y del pueblo peruano. Él logró que se extendiera esta voluntad a casi todo el territorio chotano. Y más tarde tuvieron una participación sumamente interesante los chotanos, ya en la proclamación misma de la independencia, en los aportes de muchos soldados. Miren, incluso los chotanos estuvieron presentes en la batalla de Pichincha, que selló la independencia del Ecuador. Ellos todavía, hasta hace algunos años, había unas reminiscencias de antiguos chotanos que cuando estaban en fiesta decían: ¡vivan los voluntarios de Pichincha!, de aquellos soldados que voluntariamente se fueron a luchar en lo que es ahora la tierra ecuatoriana. Sin embargo, también había gente que se oponía, los propietarios de grandes terratenientes y de bienes, o los españoles mismos, los criollos, españoles nacidos y criados en América. Habían, por ejemplo, estos estribillos que se circulaban dentro del pueblo chotano y también en todo el departamento, aludiendo a su discrepancia con los independentistas, con los patriotas. Entonces, esto duró mucho, 5 años de entrega. Ahí murieron, dieron la vida miles de cajamarquinos. Y no es verdad que nosotros solo hemos recibido ese grito del 28 de julio de 1821, cuando San Martín proclamara la independencia, ¿no?, con esa palabra Perú. Desde ese momento es libre por la independencia, por la voluntad general de los pueblos y de la justicia que Dios defiende. Pero Perú, ¿qué es Perú? Esa palabra que por primera vez escucharon los españoles cuando estuvieron en Panamá. Ellos escucharon cuando se hacía alusión a un reino sumamente próspero, donde había orden y no había miseria ni pobreza. ¿Y por qué decían la patria ladrona? Porque durante esos 5 años para conseguir la independencia hubieron muchos sacrificios, algunos aportes voluntarios, algunos por la fuerza, cupos violentos. Las iglesias quedaron sin sus joyas de sus templos. Entonces, ellos lo tomaban eso como un robo, ¿no? Porque las fuerzas de la independencia lastimosamente tenían que actuar así. Entonces entraban a los templos y solamente dejaban los útiles necesarios para hacer la misa. Por eso, para crear un ánimo contra la independencia, este estribillo: vive el rey y su corona, muera la patria ladrona. Hay otro pueblo muy interesante, miren, que es San Leandro de Jaén de los Bracamoros. Jaén, nomás conocido así. Ahí está Jaén. Vean ustedes la peruanidad. Fue el 4 de junio de 1821, a cargo del gobernador don Juan Antonio Checa. Y ese mismo día que proclamaron su independencia, en cabildo abierto, los jaenos acordaron regresar a la sagrada peruanidad, regresar al Perú. ¿Por qué? ¿Qué había sucedido? En los inicios de la vida colonial, el virreinato peruano abarcaba casi todo el territorio de Sudamérica. Pero con el transcurrir de los años y para mejor explotar, controlar a los naturales, con los cupos, en fin, ¿no?, con la mano de obra, lo fueron dividiendo en diversos espacios políticos, en intendencias, en gobernaciones, etc. Y entonces fue cuando la audiencia de Quito se separó del Perú. ¿Por qué? Porque decían era una forma más eficiente de poder entrar a los territorios de la Amazonía y conquistarla y también adoctrinarlas en la religión católica.
Entonces fue una entrada muy dura. Sin embargo, eso no se cumplió. No tuvo el éxito. Mucho más eficiente fue la administración cuando estuvo como parte del virreinato peruano. Cuando se forman las nacionalidades libres, y vieron dos principios jurídicos que regularon los límites de las nacionalidades nacientes. El principio de la libre determinación de los pueblos, es decir, cada pueblo tenía derecho de escoger a qué nueva nacionalidad o a la que nacía se incorporaba. Y el principio del uti possidetis, lo que poseísteis, poseáis. Lo que fue de ti, que siga siendo de ti. Ellos ya pertenecían muchos años, los habían incorporado a la audiencia de Quito. Pero en cabildo abierto, ellos reclamaron regresar a Perú. Y es así que bajo este principio, Jaén regresó a la patria. Gloria a Jaén. Bueno, Jaén se incorpora así, y luego, a unos pocos meses, San Ignacio, que todavía era distrito de Jaén, proclama su independencia. Entonces, miren, ya el circuito se iba cerrando. En el camino murieron muchos cajamarquinos. No es muy oportuno y además el tiempo es corto para alcanzarles la relación de chotanos, cajabambinos, sanpablinos, cajamarquinos que murieron por conseguir uno de los sueños más grandes que tiene un ser humano, que tiene un pueblo, la libertad y la justicia. Eso, Jaime, por ahora. Efectivamente, como acabamos de escuchar, en Cajamarca, en los diferentes pueblos han habido pues declaraciones de la independencia del Perú, pues mucho antes que se hiciera incluso que en Trujillo, y que incluso en Lima el 28 de julio de 1821. Y también habría que ver, analizar, profesor, quiero ahí su apreciación, porque la independencia del Perú fue un movimiento que fue en primer lugar dado por los mismos criollos que en algunos casos eran motivados porque tenían el deseo de poder tener las prerrogativas que tenían los propios españoles que estaban en el gobierno o los criollos que habían venido de la península. Por otro lado, también tenemos la participación de los negros esclavos, quienes incluso ni siquiera tomaban muy en serio el ofrecimiento mismo de lo que significaba, pues, lograr que no sean o no vivan en esas condiciones paupérrimas. Y después incluso muchos de los naturales que incluso no tenían y no tomaban una conciencia, pues, exacta de lo que prácticamente estaban lográndose. Usted nos está diciendo con mucha alegría para nosotros que hubo un movimiento reivindicador. Y fue prácticamente, como yo repito, que se dio incluso desde el comienzo de la llegada de los españoles, que si bien es cierto, fue prácticamente Felipillo uno de los que la historia lo condena como el gran traidor de su raza, pues Felipillo se convirtió después en uno de los grandes miembros de la resistencia, ¿cierto? Y más bien aparece otro personaje neófito, como fue el famoso Martinillo, que después, como dice Julio Sarmiento, hasta compró su libertad, digamos, y escogió llamarse justamente con el apellido de Pizarro, ¿no? Entonces, en ese sentido, como reflexión, yo quiero plantearle a usted las siguientes preguntas. ¿El Perú logró su verdadera independencia el 28 de julio de 1821? ¿Las comunidades originarias de la región participaron activamente en la independencia? ¿Y qué hace falta para que el Estado peruano represente a todos los peruanos y peruanas, especialmente en las poblaciones marginadas? En gran parte, Jaime, la libertad, la proclamación de la independencia fue un acto simbólico. Un acto simbólico porque cuando San Martín proclama la independencia el 28 de julio, la mayor parte del territorio nacional todavía estaba en poder de los españoles. Ellos buscaban, además con los criollos, el poder.
reclamaban el poder, pues ellos ya vivían en el Perú, ya eran hijos de españoles, es cierto, pero ya se consideraban peruanos, ¿no? Entonces reclamaban, no era un reclamo por la justicia social, Jaime, era un reclamo por lo que consideraban sus derechos a gobernar el país en que ya ellos vivían, muchos habían nacido acá. Y en el Congreso, el primer Congreso peruano de 1822 quedó clarísima, porque la anarquía fue terrible. Los que proclamaron la independencia y los que detentaron el primer Congreso peruano de 1822 tenían títulos nobiliarios españoles que hicieron del Congreso peruano una ruleta de ambiciones personales. ¿Por qué se fue San Martín del Perú sin concluir la independencia? Si él era un militar extraordinario, San Martín había cruzado los Andes y había vencido, había dado la independencia a su patria, luego en Chile, en las batallas de Chacabuco y Maipú, venció a los españoles y era un triunfante, un triunfador. Cuando llegó al Perú en 1820, estuvo primeramente especulando cuál era la situación de la sociedad peruana, y después de mucho investigar, llegó a la conclusión de que éramos un país, disculpe, ingobernable. Por aquel entonces, éramos un país con mucho analfabeto, con mucha pobreza, con un país que no tenía identidad fuerte. Y por eso es que eso lo demostró pues cuando en la anarquía, la primera anarquía que tuvo el Perú fue en 1823. Entonces por eso él tuvo que hidalgamente reunirse con Bolívar y entregarle la responsabilidad en Guayaquil. Estamos, ojalá, rumbo a ser una nación, pero por ahora somos simplemente un Estado donde, bueno, existen las leyes, las fronteras y otros elementos que aparentemente se utilizan como así idealmente como nación. Eso todavía es una tarea pendiente y donde el mestizaje, la sociedad mestiza, es la que tiene que protagonizar esta tarea tan dura, porque recuerde que el mestizaje es una tarea, se forjó durante la República, porque cuando nosotros logramos la independencia, hubieron dos Perús, el Perú de los desposeídos y el Perú de los privilegiados. Ellos fueron dueños de todas las riquezas, del poder político, económico, etc. Y los abandonados, como los estudiosos le denominan, marginados. Ese día que sea integrada todos los grupos sociales, ojalá pronto seamos una nación. Toda la lucha que tuvo que tenerse básicamente con la fuente de muchos sectores tal vez más oprimidos, ¿no? Porque esta gesta de independencia utilizó al pueblo y se tuvo mucho soporte también para poder afrontar todos estos años de constantes batallas, ¿no? Sin embargo, es verdad que lo que usted comenta, ¿no? Que el cambio fue solamente un cambio de manos de poder, básicamente, ¿no? No hubo un cambio radical. Tal vez los objetivos loables que llevaron a la libertad, a querer tener una igualdad para todos, se perdieron en el camino, ¿no? Se perdieron en el camino y la independencia lo que trasladó fue simplemente un cambio de poder hacia los criollos, que como bien usted dice, lamentablemente 200 años después, esos criollos somos nosotros, ¿no? Ese grupo ya mestizo es todos los peruanos que ahora somos parte de este país y que lamentablemente seguimos viendo tal vez problemas que no hemos podido subsanar en 200 años. Yo creo que la historia nos permite no solamente analizar el espacio pasado, sino saber cómo se ha podido aprender de esas malas experiencias o cómo se ha podido mejorar como sociedad, como seres humanos. Realmente este bicentenario es una reflexión, no solo para... Nosotros estamos haciendo unos conversatorios en Cajamarca, pero yo creo que es una reflexión para todo el Perú. Tanto San Martín como Bolívar compartían la apreciación de lo que era el Perú.
es decir, un país que no estaba preparado para la democracia. Un país que todavía inmaduro, como le decía, con alto nivel de desintegración, sin identidad, de pobreza, analfabetos, vivía una anarquía. Esto se había demostrado en el primer Congreso peruano. Y entonces San Martín todavía fue más aperturado, porque él buscó un camino intermedio, un gobierno intermedio, una monarquía constitucional. Incluso mandó a sus mensajeros para que buscaran un príncipe en España. Pero los grupos de mestizos de aquella época no lo permitieron. Por eso también tuvo que ir San Martín. La otra pregunta que yo creo que muchos jóvenes lo quisieran saber es ¿qué significa Perú? Usted nos habló la palabra Perú. Ya existía el reino de Pirú, ¿no? Cuando llegaron por primera vez los españoles y les comentaron de este valioso reino. Esta palabra es en realidad para nosotros, particularmente para mí, es una palabra mágica. Es una palabra que hace vibrar los corazones. Y esa blanquirroja que nos emociona tanto cuando lo vemos planear. Esto se originó por primera vez. ¿Quién escuchó esta palabra? Se habla casi como una tradición que fue el cacique Comagre en Panamá cuando se preparaba la expedición. Cuando vio que los españoles se disputaban desesperadamente el oro. Entonces el cacique Comagre de algunas de las comunidades panameñas les dijo que no pelearan tanto, ¿no? Según la tradición, que ahí había un territorio, un pueblo muy grande, un reino sumamente rico, donde había justicia y había alimentación y riqueza en abundancia. Y señalándole al país al Levante, les dijo, es por el Levante existe ese país, Perú. ¿Y de dónde salió la palabra Perú? Probablemente, se especula que cuando llegan los españoles en el primer viaje, escuchan en el trayecto, en el segundo viaje, preguntan con el idioma que era bien confuso tanto para unos como para otros, ¿cómo se llamaba este reino? Y ellos, estando cerca a la libertad, le dijeron Perú, tal vez Perú, refiriéndose a ese río que en aquel entonces se llamaba Perú. Probablemente, de allí son, por supuesto, especulaciones. Se fue cambiando, generando hasta convertirse en Perú, que se convirtió así en una palabra mágica. Tenemos una pregunta del público, profesor. Nos consultan si puede explicar un poquito de repente de la visita de Simón Bolívar a Cajamarca. ¿Cómo fue? ¿Cuál fue el rol? ¿Cómo eso se enmarcó dentro del tema histórico? Simón Bolívar estuvo en Cajamarca en 2 oportunidades. La primera, en diciembre de 1823, porque había escogido a Cajabamba como un lugar muy estratégico de muchas condiciones para preparar desde allí la campaña final de la independencia. Y luego estuvo en Cajamarca por segunda vez, ya estuvo en abril de 1800, también estuve en 24 ya, en abril de 1824, y encontró que con el aporte de ciudadanos, de voluntarios cajamarquinos, chotanos, hualgayojinos, chachapoyanos, etcétera, ya había un grupo numeroso de batallones que formarían la división peruana a cargo de la mar. Estaban estacionados en Cajabamba, estaban ya preparándose, y en ese segundo viaje los encuentra, que ya había un pelotón, había un batallón de más de 5,000
patriotas listos para entrar a la campaña final y marchar rumbo al Callejón de Huaylas y al centro del Perú. Aprovechando que ya la Escuela San Antonio refaccionó en el jirón Cruz de Piedra una cruz, que es la cruz donde juró Bolívar consolidar la independencia del Perú. Eso fue una cosa interesante porque desde ahí manifiesta la Escuela San Antonio, pues un símbolo para Cajamarca, el hecho de haber refaccionado esta cruz que tiene tanta historia. En segundo lugar, decir de que efectivamente la placa recordatoria está en ese jirón, pero en realidad Bolívar se alojó en una casa que era de la familia, ¿cómo se llama? Lorenzo Iglesias, que ahora es el actual Hotel Costa del Sol, ¿no? Ahí era la casa de Lorenzo Iglesias y que comentan incluso como anécdota que Bolívar, sabiendo de que Lorenzo Iglesias era uno de los más allegados a la corona, pues él escogió como una especie de venganza alojarse y hacer que Lorenzo Iglesias lo atienda personalmente y que cada vez que él hacía sus reuniones para planificar la independencia del Perú, le exigía a Lorenzo Iglesias como una especie de venganza que esté presente para que escuche que pronto los españoles iban a dejar de ser los opresores. La propuesta que quería hacer y que le dejo a ustedes es que los cajamarquinos no conocen la historia, la realidad, cómo se ha forjado este departamento con sufrimientos, esfuerzos, y que tiene una tarea pendiente, que se cree la escuela del cajamarquinismo, para que el cajamarquino se sienta orgulloso de su tierra, lo ame, porque mire, no hay, cuando uno ama una tierra, la cuida, la defiende, y no se lo maltrata, no se escarmienta con ella, como Cajamarca es una tierra muy rica. ¿Y por qué está tan atrasada y tan pobre, según algunos comentarios de INEI? ¿Por qué está tan pobre? Simple y llanamente porque su clase dirigencial no la quiere lo suficiente como para sacrificarse por ella. Ese día, tal vez, cuando lo entendamos, lo conozcamos y lo valoremos, podremos cambiar de actitud y lo amen y no entren solo para aprovecharse personalmente y enriquecerse. Hay algunos textos en donde se muestra justamente y dicen que la historia depende cómo nos cuenten los historiadores. Y eso lo decíamos porque al final de cuentas, no sé si usted se acuerda, profesor, en las épocas que nosotros estudiamos, nos enseñaban una historia en donde el texto oficial era el texto de Pons Muso. Y Pons Muso realmente pues contaba una historia narrada más creo yo, desde el punto de vista de los españoles, mejor dicho, de los conquistadores. Y cuando nosotros muchas veces reclamábamos porque al final de cuentas pues era una historia derrotista, y recién es a raíz de los cronistas cronistas indigenistas, como son de Guamán Poma de Ayala o Juan de Betanzos, cuando prácticamente de primera fuente, porque o sea, sepamos que Juan de Betanzos pues fue casado con una de las mujeres de Pizarro, ¿no? Y bueno, Guamán Poma de Ayala también tuvo muy de cerca los acontecimientos, y entonces comenzamos a ver la historia del Perú desde otro punto de vista, que es un poco más reivindicativo. Porque mire usted, incluso cuando uno está en México y le hablan de Cuauhtémoc, que incluso se dejó quemar los pies antes de delatar a las huestes emancipadoras, pues los mexicanos son muy, muy, muy contentos y muy felices de decir que la lucharon. Y recién nosotros, creo, a raíz de este movimiento que se está creando con conciencia, pues estamos viendo cómo nosotros vamos retomando nuestro orgullo, nuestra identidad por este Perú que en realidad tiene mucho que dar. Acuérdense de los conocimientos que dejó el Imperio Incaico para el mundo, ¿no?
el conocimiento del sistema de circulatorio, porque ellos incluso hicieron operaciones maravillosas en cuanto se refiere hasta tepranaciones craneanas. Ellos conocían en agricultura la rotación de los cultivos cuando en Europa no se conocía. Ellos conocían lo que era el cruce genético, porque los frijoles sacaban de todos los colores, desde el blanco, siguiendo toda la gama hasta el negro. De tal forma que yo creo que recién a raíz de esta nueva versión de la historia, esta nueva posibilidad, estábamos dando a nuestros paisanos, a nuestros peruanos, ¿no? Patriotas, pues una nueva concepción para sentirnos orgullosos de nuestra cultura y de este pueblo que puede llegar a ser, si nosotros queremos, otra vez el brillo de la humanidad con todos los aportes que podemos dar. Sobre qué libros que consultar, en realidad hay muchos libros. Yo les recomiendo, por ejemplo, que lean para conocer Cajamarca Fernando Silva Santisteban, que tiene numerosos títulos. Es uno de los historiadores más destacados de Cajamarca. A Valdemar Espinosa Soriano, que tiene también valiosas escrituras sobre, ya son reivindicativos, ya no son la historia hispanista, sino la historia andina, peruana, verdadera, real, que crea el sentimiento de peruanidad. También pueden leer a Juan José Vega, un chotano extraordinario también de la escuela de Valdemar Espinosa, de Juan José Vega, Horacio Villanueva Urteaga. Yo creo que, y en lo posible, les hago recordar que, por ejemplo, en la biblioteca del Instituto de Cultura, ahora tiene otra denominación, encuentran, por ejemplo, a todos los cronistas que escribieron sobre la conquista del Perú, cómo encontraron al Perú y qué hicieron. Allí están las fuentes originarias. Allí están, eso es fácil, ir a la biblioteca, son 3 tomos, se llama Biblioteca Peruana. Allí van a encontrar en esos 3 tomos la opinión, la expresión de todos los cronistas que estuvieron presentes desde la llegada a Cajamarca el 16 de noviembre de 1532. Hay un link que pueden entrar en donde dicen cartas para mi parque bicentenario. Yo les pediría aprovechando este momento, para que entren y ahí escriban y digan qué es lo que quieren del parque bicentenario. Nuevamente agradecerle esa labor desinteresada de poder transmitir sus conocimientos, de poder trasladar las investigaciones, ¿no? Porque yo creo que ese acto de las personas que se dedican a la investigación es muy loable. Hay muchas personas que a veces investigan y se lo quedan todo, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante es poder trasladarlo a las sociedades, poder transmitir esos procesos de análisis en diferentes aspectos que puede tener una sociedad para poder contribuir a generar un granito de arena o poder generar el cambio. Yo estoy segura, estamos seguros que estos conversatorios tal vez no solucionen el problema que tenemos durante 200 años, probablemente no, pero definitivamente harán reflexionar a muchas personas que vayan escuchando a cada ponente que nos acompaña. Nuevamente, comentarle que estas charlas, tanto la suya como la de todos los ponentes, estará trasladándose a una publicación que la va a desarrollar la Municipalidad Provincial de Cajamarca como parte de un aporte hacia Cajamarca. Yo creo que el poder sumar todas estas ponencias de ustedes, que son los especialistas en determinado tema, y poder tener una publicación que reúna a todo un colectivo que ha trabajado por Cajamarca, va a ser un esfuerzo conjunto para la sociedad, para la juventud, y que va a quedar, yo creo, para poder ser consultado por muchas generaciones. Agradecer también al alcalde por el apoyo, por el creer en el turismo, en la cultura. Es muy importante la voluntad política para poder continuar acciones y poder generar beneficios, tal vez desde el sector público o desde el sector que nos desempeñamos. Quiero decir y terminar esta reunión diciendo de que nadie quiere lo que no conoce. Una frase muy cierta,
y que justamente creo yo, y lo decía Sandra hace un momento, mucha gente realmente pues no manifiesta esa identidad porque no lo conoce. Y una población que conoce su historia, que quiere a su región, definitivamente desde ahí va a partir el desarrollo económico, pero que tendrá que ser necesariamente viendo el interés de todos, no de unos cuantos. Que parta desde el deseo de conservar Cajamarca en su medio ambiente, porque ese medio ambiente que vamos a conservar todos. Y eso se logrará si nosotros partimos del desarrollo de la especie humana, el desarrollo de los mismos cajamarquinos a través de su conocimiento, de su historia, de su grandeza y de sus grandes posibilidades de lograr su desarrollo.